Bien, vamos a continuar con regeneración y reparación. ¿Sí? Entonces, estos son procesos que inician eh, al comenzar la inflamación. Es decir, cuando arranca un proceso inflamatorio, inmediatamente comienzan los procesos que llevan a la restitución del tejido que esté afectado. ¿Sí? Entonces, no hay que esperar a que la inflamación termine para que la reparación y la regeneración comience. Eh, realmente la reparación o la... No hay una palabra en español propia para esto, como, o sea, el término que usan en inglés, wound healing, ¿sí? Sanación de heridas, pues no es un término que utilicemos comúnmente en el castellano, ¿sí? Pero entonces ustedes me entienden a lo que me quiero referir, reparar la herida, ¿sí? Porque es que tenemos un concepto en castellano que reparar es algo específicamente, pero reparar la herida pues es un proceso, como ya les dije, que inicia cuando la inflamación comienza y ocurre por medio de una combinación de mecanismos de regeneración y de reparación. ¿Sí? Básicamente, regeneración consiste en reparar o reemplazar el tejido dañado con el mismo tipo de tejido, ¿sí? Y generalmente, eh, estos son dependientes de la capacidad del propio tejido, ¿sí? Es decir, la regeneración ocurre dependiendo de una serie de factores. Por lo general, eh, relacionados pues al tipo de tejido que esté afectado, como ya les dije. Hay que tener en cuenta que los tejidos se dividen en tres tipos. Y esos tres tipos están basados en la capacidad de regeneración que ellos tienen. Esos se clasifican como tejidos lábiles, tejidos estables y tejidos permanentes. ¿Sí? Los tejidos lábiles tienen una serie de células primordiales que continuamente están en ciclo celular. ¿Sí? Y entonces tienen capacidad para regenerar tejidos. ¿A dónde las encontramos? Bueno, las encontramos en piel, las encontramos en mucosas, las encontramos en la médula ósea, ¿sí? Células madre de tipo hematopoyético, células basales en la capa basal de la piel y en las mucosas, y células pues, basales que están en las criptas de la mucosa en el intestino. Entonces, esas son las células de tipo lábil. También existen células de tipo estable, ¿sí? Las cuales son células que son de tipo quiescente. Cuando yo digo que una célula de tipo quiescente es aquellas que permanecen listas, relativamente quietas, en el ciclo celular en la etapa G0 y que son a su vez capaces de reentrar en un ciclo celular para regenerar el tejido cuando se hace necesario. Entonces, estas se regeneran en necesidad, permanecen por allá quietas, casi que congeladas en etapa G0 del ciclo, y ante una necesidad arrancan otra vez. Sí, un ejemplo bueno de estas células son los hepatocitos, ¿no? Entonces, eh, los hepatocitos permanecen en fase G0, pero cuando es necesario hacer una regeneración por una, digamos, una hiperplasia compensatoria, después de una resección parcial, cada hepatocito produce hepatocitos adicionales que luego vuelven a entrar a una fase de quiescencia, al G0. Entonces, tengan en cuenta eso. Y finalmente, existen células de tipo permanente, ¿sí? Las cuales pues les falta un potencial regenerativo significativo, no se regeneran y las encontramos en neuronas, en músculo, en miocardiocito, son células que no hay forma de reemplazarlas y una vez desaparecen, pues se pierden. Ahora, en cuanto a reparación, pues reparar es básicamente reemplazar el tejido dañado con una cicatriz fibrosa, es decir, un tejido de relleno. Y eso es o nos plantea una situación relativamente compleja,
porque, digamos, los miocardiocitos son los permanentes. Una vez ellos se pierden, no se pueden regenerar. Es decir, cuando uno tiene un infarto, por ejemplo, y la persona sobrevive, los miocardiocitos que se pierden no vuelven a aparecer. Pero ese espacio de los miocardiocitos necróticos se recompone y se recompone no con células regeneradas, sino con tejido reparativo. Entonces, un miocardiocito o un grupo de miocardiocitos que se pierden se reemplazan con cicatriz fibrosa. Y esto nos puede traer problemas desde el punto de vista fisiopatológico. Por ejemplo, ¿sí? Cuando ocurre ese fenómeno, pues los microcitos se reemplazan por tejido fibroconectivo y ese tejido fibroconectivo no tiene capacidad de conducción eléctrica. Y entonces esa área del corazón afectada va a quedar arritmia. Entonces una complicación postinfarto frecuente pues son las arritmias y eso se debe a que los microcitos son reemplazados con cicatrices de tipo fibroso. Entonces, no vayan a olvidarse de eso. La reparación es el reemplazo de tejido dañado con una cicatriz de tipo fibroso. Y ocurre cuando células primordiales con capacidad regenerativa se pierden o cuando al tejido le falta, ¿sí? Capacidad regenerativa franca, en el caso del corazón que acabamos de hablar. Muy bien. Aquí vemos lo que le llamamos un tejido de granulación. ¿Sí? El tejido de granulación o la formación del tejido de granulación, pues es la fase inicial del proceso reparativo, ¿sí? Y consiste de fibroblastos, en realidad depósitos de colágeno de tipo 3, una mezcla de capilares que proveen nutrientes a ese tejido que está en plena reparación y miofibroblastos que llevan a la contracción de la herida. ¿Sí? Eventualmente, el desarrollo del tejido de granulación pues va a llevar a la formación de una cicatriz en el cual el colágeno de tipo 3 es reemplazado por colágeno de tipo 1, ¿sí? Recuerden que el colágeno tipo 1 se diferencia del tipo 3 porque el colágeno tipo 1 tiene una fuerza tensil alta, ¿sí? Una capacidad tensil poderosa y lo encontramos presente en hígado, pero en piel, en hueso, en tendones y en la mayoría de los órganos. Y finalmente ese cambio de colágeno tipo 3 a 1 se realiza por medio de colágenas y esa interacción de la colagenasa requiere la acción del zinc como un cofactor. El nombre tejido de granulación pues viene básicamente del aspecto, ¿no? Se ven como gránulos en su interior. Usted van a ver una estructura que es de color rojizo, rosado, con una serie de puntos blanquecinos en su interior a manera de granos. Se ve activo, no se ve seco, es una estructura húmeda y eso nos indica que hay un proceso de reparación pues en buen avance. El tejido de granulación es buena noticia, ya ustedes lo saben. En general, dentro del step 1 ustedes pueden encontrar preguntas relacionadas a cicatrización, pero estas casi siempre van a hacer referencia a lo que es la cicatrización anormal de las heridas, ¿sí? Entonces, primero, para entender la cicatrización anormal, veamos la cicatrización normal. Normalmente, ¿sí? Las heridas cicatrizan por lo que llamamos primera o segunda intención. Ya ustedes deben saberlo, el cierre de primera intención es cuando los bordes son afrontados por un proceso de sutura, dejando mínima cicatriz porque hay un correcto, o se supone que lo hay, correcto afrontamiento de cada región cutánea. Entonces eso lleva a que epitelio cierre junto a epitelio, dermis cierre junto a dermis, y entonces pues puede lograrse un perfecto afrontamiento de un borde con el otro. El cierre de segunda intención es aquel en el cual no hay bordes afrontados, ¿sí? Queda dependiente o dependiendo de la producción de tejido de granulación y generalmente ese cierre de segunda intención deja como efecto una cicatriz bastante notable, ¿sí?
Recuerden, el cierre de primera intención lo que busca es dejar una mínima lesión cicatricial, mientras que la eh, lesión de segunda intención sí deja lesión cicatricial. La clásica pregunta relacionada a las intenciones de cierre de heridas que ustedes pueden encontrar en el Step 1 se refieren a aquellos casos en los cuales hay una complicación de un cierre de primera intención. Sí, generalmente la pregunta es la misma. Y entonces, pues que la hacen diferente cada vez, pero siempre va a ser lo mismo. Es un paciente que tiene una herida suturada, que hace una dehiscencia de sutura, que hace una sobreinfección, entonces le van a preguntar el germen, o le van a preguntar un factor asociado para que haya ocurrido la dehiscencia, o van a preguntarles también probablemente un paciente con un cierre de segunda intención cuya herida no cicatriza. ¿Sí? Y entonces van a darles posibilidades. Claro, cuando usted van a ver que una herida, por segunda intención, no cicatriza, bueno, primero digámoslo, la primera causa para que un cierre de primera intención fracasa es una infección, que es la primera causa de fracaso de una primera intención. Y la segunda, una mala nutrición del paciente. Cuando ustedes van a hablar de complicaciones de una segunda intención, entonces ustedes van a hablar de lo que se llama la cicatrización retardada. Y van a encontrar que la causa número uno nuevamente son los procesos infecciosos. Y entonces ustedes van a generarles en la pregunta, si ese es el caso, una cantidad de gérmenes. Siempre el germen a escoger va a ser Staphylococcus aureus. Cada que ustedes vean en un examen del Step 1, del MIR, de residencia, una infección cutánea, generalmente van a hacer referencia al estafilococo aureus. ¿Por qué el estafilococo aureus? Bueno, por la razón más sencilla de todas, es quizá el germen clásico de la infección. Miren, mm, el STEP 1 no es un examen de preguntas rebuscadas. Lo que pasa es que sí es un examen de preguntas difíciles de interpretar, ¿sí? Pero no es un examen de preguntas rebuscadas. Entonces ellos suelen colocar el germen más común, la causa más común, la excepción más común. Es donde ustedes le digan, algo es más común, aprendan. Lo que ustedes escuchan hablar de una excepción más frecuente, eso es una cosa que ustedes deben saber, deben llevarlo en su bagaje para el examen. Muy bien. ¿Qué otras causas de cicatrización retardada puede haber para heridas? Bueno, las infecciones. Definitivamente las infecciones son causa número uno y luego vienen los problemas nutricionales, ¿sí? Entre ellos, el más frecuente, la deficiencia de vitamina C. Saben que la deficiencia de vitamina C es una causa importante de trastorno cicatricial porque esta es un cofactor importante en la hidroxilación de la prolina, ¿sí? Y de los residuos del complejo procolágeno-lisina, ¿sí? Y esa hidroxilación, pues obviamente es necesaria para la formación de puentes cruzados de colágeno. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina C se relaciona mucho con trastornos de heridas. Puede que ustedes les pregunten a manera de referencia histórica en referencia a la vitamina C, les puedo dar una pregunta parecida al escorbuto, ¿sí? Y entonces, eh, cuando hablan de escorbuto, como hoy día no es una enfermedad muy frecuente, siempre va a ser un cuadro clínico en el que referencian de un marinero, ¿sí? O un individuo que está en una región remota, ¿sí? Que tiene herida y que la herida no cicatriza, o que tiene pérdida de piezas dentarias y retracción de las encías, pues les van a hacer referencia a un individuo con fracturas múltiples y fáciles, ¿sí? De ocurrencia fácil. Entonces, cuando ustedes escuchen ese o vean en su examen un tipo de referencia semejante a ese, piensan que le están dando un escorbuto y le están dando una deficiencia en vitamina C. También eh, hay otras deficiencias nutricionales que pueden tener impacto sobre la cicatrización de una herida, ¿sí? El cobre, por ejemplo, que es un cofactor para la lisiloxidasa, ¿sí? Que también hace puentes cruzados entre lisina e hidroxilisina que son útiles para formar un colágeno estable.
¿sí? O también deficiencia del zinc, el cual es un cofactor para la colagenasa, como ya les dije hace un momento, ayuda a reemplazar el colágeno 3 del tejido de granulación por colágeno tipo 1, que es mucho más fuerte. Entonces, mmm, estos factores nutricionales también pueden verlos a manera de pregunta en este examen. ¿Qué otras cosas pueden reemplazar la cicatrización? Cuerpos extraños, por supuesto, y la diabetes, ¿sí? Entonces, es típica la pregunta del pie diabético, ¿no? Esperen encontrar preguntas de pie diabético relacionadas a cicatrización normal de anormal de heridas y entonces, pues, van a ver ustedes exposición de un cuadro clínico que es muy característico, son relativamente preguntas sencillas de responder. Ahora, cuando hablamos de cicatrizaciones anormales de las heridas, entonces, pues encontramos tres casos. Primero es la dehiscencia de una sutura, ¿sí? Es la degradación de la sutura antes de tiempo o la ruptura del material de sutura permitiendo la apertura de la herida. Entonces, dehiscencia de sutura, ¿sí? La otra, cicatriz hipertrófica, ¿sí? Lo cual es una cicatriz de características exageradas, ¿sí? Con aumento en tamaño y en forma, pero con una característica. La gran característica de la cicatriz hipertrófica es que ella siempre sigue la línea de la herida. ¿Sí? Entonces ustedes ven el paciente con la laparotomía, es una cicatriz lineal, gruesa, grande, exuberante, ¿sí? Esa cicatriz es de tipo hipertrófico, ¿sí? El paciente que se raspa la herida y tuvo una lesión de borde geográfico, usted ve que la lesión es prominente, grande, pero siempre sigue el margen de la lesión original, esa cicatriz es de tipo hipertrófico, hay una hiperplasia de fibroblastos y esas cicatrices hipertróficas con el paso del tiempo y con un manejo adecuado desde el punto de vista cosmético pueden lograr reducir su tamaño. Por el contrario, el queloide es una cicatriz eh, exuberante, es una variedad de tejido cicatrizal hipertrófico, pero en la cual hay un exceso de colágeno de tipo 3, ¿sí? Entonces, en estos queloides, ustedes van a ver que la herida está fuera, la cicatriz, el tejido cicatricial, está fuera de proporción a la herida original. Generalmente ustedes no pueden identificar el sitio de la herida original, ¿sí? Y característicamente y por fenómenos no bien dilucidados, en los queloides hay predisposición genética, es mucho más común en personas afroamericanas. Y sitios de afectación común son los lóbulos de la oreja, ¿sí? La región facial y las extremidades superiores. Pueden ocurrir en cualquier sitio, pero esos son los sitios clásicos de presentación. Los queloides son particularmente frecuentes en pequeños, ¿sí? En pacientes pediátricos, sobre todo mujeres que les perforan el pabellón, el lóbulo auricular, y entonces crece una masa que muchas veces lleva a la remoción quirúrgica del lóbulo de la oreja, o a veces la lesión se extiende hacia todo el pabellón auricular. Recuerdo hace algunos meses haber visto una paciente que se puso un piercing y hubo que hacer una amputación completa de la oreja por un queloide que lo formó ahí. Otro caso que vi alguna vez en un piercing a nivel del septo nasal, en la parte cutánea, y le hizo un queloide que le comprometió una fosa nasal y la punta nasal y hubo que hacer una resección de la punta nasal. Entonces, los queloides tienen esa particularidad. Ojo también que el queloide puede aparecer en cualquier momento, así el paciente no haya tenido antecedente de queloide. ¿Listo? Entonces, es un dato importante. Eh, Hay gente que le dice, no, yo no cicatrizo queloide. Bueno, la posibilidad de que cicatrice queloide siempre está latente en cualquier tipo de persona. Más frecuente en afroamericanos, pero en cualquier persona hay susceptibilidad para hacer cicatrización de tipo queloide. La cicatriz hipertrófica es más una situación eventual, ¿sí? Ante una herida extensa se produce pues ese tipo
de reacción cicatricial. Ahí ven ustedes una cicatriz hipertrófica de claro origen quirúrgico, ¿sí? Y ustedes ven que la cicatriz es exuberante, es grande, es muy notable, ¿sí? Y característicamente sigue el margen de la cicatriz quirúrgica. Si ustedes ven, esa cicatriz tiene un aspecto serpiginoso, ¿no? Ondulado. Y la razón por eso es porque es una cicatriz quirúrgica hecha por una cirugía para poder permitir que no haya una afectación por efecto de contracción de la cicatriz y no vaya a impedir movimientos de rotación y supinación de la extremidad. ¿Sí? Entonces se hace de esa manera. Aquí por el contra tenemos un queloide. ¿Sí? Aquí un queloide en el cual sí hay una cicatriz exuberante, súper hipertrófica, que no sigue los márgenes de la herida y que generalmente produce un gran compromiso estético, facial e inclusive funcional. Sí, miren, ese es típico queloide que se desarrolla ante la realización de la aplicación de una perforación auricular para un piercing o para un arete. Recuerden que después de que la herida ha cicatrizado, el queloide no se forma, el queloide se forma rápidamente. Entonces, la aparición del queloide es rápida, es temprana.